Santiago Velázquez, conocido por todos como Santi, nunca había sido un hombre afortunado. Nació en un barrio pobre, en una casa donde la luz se cortaba más seguido de lo que se encendía. Creció escuchando a su madre repetir que la suerte no existía para los Velázquez, que estaban destinados a la lucha constante, a los trabajos duros, a la vida sin recompensas. Pero Santi nunca aceptó ese destino. Desde joven, sintió que estaba hecho para algo más grande. No quería pasar su vida en una fábrica, como su padre, ni limpiar casas ajenas, como su madre. Él quería riqueza, poder, respeto. Y cuando la vida no se los dio, decidió tomarlos por su cuenta, sin importar el precio. La primera vez que escuchó sobre los pactos fue en una cantina de mala muerte. Un viejo borracho hablaba de un tipo que había conseguido todo de la nada: dinero, fama, éxito con las mujeres. Decían que había hecho un trato con el diablo y que, si uno sabía dónde buscar, podía hacer lo mismo. Santi, con su obsesión por el poder, investigó cada historia, cada leyenda, hasta que encontró un nombre: Efraín Montenegro. Un hombre del que poco se hablaba, pero que, según los rumores, podía hacerte conocer al mismísimo demonio, por un precio. Después de semanas de búsqueda, lo encontró en una casa en las afueras de la ciudad. Una casa que parecía abandonada, pero que tenía algo en el aire, un peso invisible que te hacía sentir observado. No todos los que buscan un pacto están listos para lo que viene después, le dijo Montenegro, con una sonrisa torcida. Pero veo en tus ojos que tú ya tomaste la decisión. Montenegro le explicó las reglas. El pacto debía hacerse en un lugar apartado, con un objeto personal que representara su sacrificio. Y lo más importante, no podía arrepentirse una vez que aceptara. Santi no dudó. Aquella noche, en un cementerio olvidado, se llevó a cabo el ritual. Montenegro recitó palabras en un idioma que Santi no entendía, y cuando la brisa se tornó helada y el silencio se hizo absoluto, él apareció. No tenía forma definida, pero su voz era profunda y antigua. Dime lo que deseas, Santiago Velázquez. Pero recuerda, todo tiene un precio. Santi tragó saliva, sintiendo un frío en los huesos que no había sentido jamás. Pero su ambición era más fuerte que el miedo. Y entonces, con voz firme, pronunció su petición. Lo que ocurrió después fue solo el principio. El viento se detuvo en seco, como si el mundo contuviera la respiración. Frente a Santi, la figura sin rostro permanecía inmóvil, esperando su petición. Su voz, cuando finalmente habló, sonó firme, aunque una parte de él temblaba por dentro. Quiero poder. Quiero que la gente me respete, que cuando entre a un lugar todos sepan quién soy. Quiero riqueza, quiero que mi nombre sea sinónimo de grandeza. El demonio no respondió de inmediato. En su lugar, una sensación de presión comenzó a formarse en el pecho de Santi, como si la gravedad se multiplicara alrededor de él. Montenegro, de pie a su lado, lo observaba con una leve sonrisa, como si ya supiera lo que vendría después. Un deseo simple, murmuró la entidad, su voz resonando como un eco en las paredes de su mente. Pero el poder no es un regalo, es un camino. Y todo camino requiere sacrificios. Santi tragó saliva. Estaba dispuesto a cualquier cosa. No iba a vivir como un don nadie. Acepto. El demonio se inclinó levemente hacia él. Santi sintió un calor abrasador recorrerle la espalda, pero no se apartó. Un susurro, apenas perceptible, le rozó el oído. Entonces, el trato está hecho. La oscuridad se cerró alrededor de él y por un instante dejó de sentir su cuerpo. No había suelo, ni aire, ni sonido. Solo un abismo infinito que lo rodeaba por todas partes. Cuando volvió en sí, estaba en su departamento. La botella de ron barato en la mesa, la tele encendida sin sonido. Miró sus manos, su reflejo en el espejo de la sala. Había sido real. Pero lo supo en el momento en que su teléfono sonó. Era Marcelo Solís, uno de los hombres más poderosos del bajo mundo.
un nombre que nunca había estado en su lista de contactos. Santiago Velázquez, dijo la voz al otro lado. Me han hablado bien de ti. Me interesa hacer negocios. Santi colgó el teléfono sin decir una palabra. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo como una sonrisa se formaba en sus labios. Desde ese momento, todo cambió. Las oportunidades comenzaron a llegarle de la nada. Dinero fácil, contactos en las altas esferas, mujeres que antes ni lo miraban ahora lo buscaban. En cuestión de meses, Santi pasó de vivir en un pequeño departamento con goteras a tener un ático en la zona más exclusiva de la ciudad. Se codeaba con políticos, empresarios y figuras del crimen organizado. Su nombre era mencionado con respeto, con miedo. Pero el precio empezó a revelarse poco a poco. Primero fueron los sueños. Pesadillas tan vívidas que despertaba con la respiración entrecortada y el cuerpo empapado en sudor. Veía sombras acechando en los rincones, ojos rojos observándolo en la oscuridad. A veces, despertaba con moretones en la piel, marcas de dedos en su cuello, como si alguien hubiese intentado estrangularlo mientras dormía. Después, los accidentes. Uno de sus socios más cercanos desapareció sin dejar rastro. Otro murió en un accidente de auto, aunque su cuerpo apareció calcinado en un callejón. Y lo peor, cada vez que algo así sucedía, Santi sentía un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo dentro de él supiera que aquello no era casualidad. Una noche, después de una reunión en un club privado, se miró en el espejo del baño y vio algo imposible. Su reflejo no lo imitaba. Santi parpadeó, pero su otro yo seguía allí, observándolo fijamente con una sonrisa torcida. Falta poco, susurró el reflejo, y sus ojos se tornaron negros como el vacío. El vaso que sostenía cayó al suelo y se hizo añicos. Salió del baño sintiendo un frío en los huesos que no desapareció el resto de la noche. Al día siguiente, Montenegro apareció sin ser llamado. «Empiezas a notar las grietas, ¿verdad?», le dijo, sentado en su sala como si fuera su propia casa. Santi no respondió. Se encendió un cigarro con manos temblorosas. Todo tiene su precio, Santiago. Lo que obtuviste no fue gratis. Santi exhaló el humo y lo miró fijamente. Dime algo que no sepa. Montenegro sonrió. Aún no entiendes el verdadero costo. Y por primera vez desde que todo comenzó, Santi sintió miedo de verdad. El miedo. Santi había pasado su vida pretendiendo que no lo sentía. Se había metido en peleas, había estafado, había hecho cosas que otros no se atrevían a hacer. Y sin embargo, en ese momento, con Montenegro mirándolo con esa sonrisa de quien ya ha visto todo antes, supo que había algo mucho peor que el miedo, la certeza de que no tenía salida. Montenegro no dijo nada más. Se levantó, se sirvió un vaso de whisky sin pedir permiso y antes de salir de su departamento, dejó un comentario al aire. Cuando empiece a doler de verdad, vendrás a buscarme. Santi no le respondió. Solo se quedó ahí, en su penthouse, sintiendo un escalofrío que no desaparecía. Los días siguieron y con ellos llegaron más señales. Cada vez que se miraba en un espejo, tenía la sensación de que algo estaba mal, de que su reflejo se movía un milisegundo después que él, de que su sonrisa no era exactamente la misma. En las noches, las sombras parecían más densas en las esquinas de su cuarto. No podía dormir sin la televisión encendida porque en el silencio absoluto escuchaba un murmullo, una respiración ajena en su habitación. Pero no era solo eso. El poder que había pedido se estaba convirtiendo en una trampa. Había comenzado a notar un patrón. Cada vez que alguien se interponía en su camino, desaparecía o moría en circunstancias extrañas. Primero, fueron sus enemigos. Luego, personas cercanas. Uno de sus mejores amigos, Germán, dejó de contestarle las llamadas. Lo encontró días después en un motel barato, con los ojos abiertos, los labios secos y la piel pegada a los huesos, como si algo lo hubiera vaciado por dentro.
No había señales de lucha ni drogas en su sistema. Solo un último mensaje de voz en su teléfono. Santi, algo me está siguiendo. Después de eso, Santi dejó de ir solo a cualquier parte. Siempre tenía escoltas, siempre dormía con un arma bajo la almohada, siempre tenía luces encendidas en todas las habitaciones. Pero nada de eso sirvió. Porque el problema nunca estuvo afuera. Una noche, después de una reunión con políticos y empresarios en un casino privado, se quedó mirando a uno de los hombres con los que hablaba. Era un viejo banquero, un tipo que se movía en círculos intocables, con más dinero del que Santi podría gastar en toda su vida. El hombre estaba hablando, bebiendo su whisky con calma, pero había algo en su forma de mirarlo que lo puso en alerta. Era la misma mirada que había visto en Montenegro. Los ojos de alguien que ya sabía lo que iba a pasar. Esa misma noche, cuando Santi salió del casino y se subió a su auto, encontró un sobre en el asiento trasero. No tenía remitente. Solo su nombre escrito con tinta roja. Adentro, había una foto. Era él, dormido en su cama. La imagen tomada desde el pie de la cama, como si alguien hubiera estado parado ahí, mirándolo en la oscuridad. Santi sintió que el estómago se le encogía. El conductor se volteó. ¿A dónde vamos, jefe? Santi no respondió. Solo miró la foto en sus manos. En la esquina inferior había una fecha. Mañana. El auto se alejó por la carretera y Santi entendió que el pacto estaba llegando a su parte más oscura. Pero todavía no sabía cuánto faltaba por pagar. Santi no durmió esa noche. Se quedó sentado en el borde de su cama con la foto entre los dedos, mirándola una y otra vez, buscando algo que explicara cómo había llegado ahí, quién la había tomado, porque la fecha señalaba el día siguiente. Pero en el fondo, ya lo sabía. Algo estaba acercándose. Algo que no podía detener. El sol comenzó a asomarse y con él llegó la paranoia. Canceló todas sus reuniones. No salió del penthouse. Le pidió a sus guardaespaldas que no se separaran de la puerta. Pero no podía ignorar la sensación de que nada de eso importaba. Alrededor del mediodía, su teléfono sonó. Te lo advertí, era Montenegro, con su tono tranquilo, casi aburrido. Pero no quisiste escuchar. Santi apretó los dientes. ¿Qué significa la foto? Significa que el reloj está corriendo. Dime cómo lo detengo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. No puedes. Santi sintió un frío recorrerle la espalda. Todo pacto tiene su precio, Santiago. Y el precio de lo que pediste no se paga con dinero. Santi colgó. Se pasó las manos por el rostro y sintió que le faltaba el aire. No podía quedarse sentado esperando que algo llegara por él. No podía simplemente aceptar lo que fuera que estaba pasando. Tenía que hacer algo. Sin pensarlo mucho, tomó las llaves del auto y salió del edificio sin decirle a nadie a dónde iba. Manejaba rápido, sin un destino claro, siguiendo un instinto primitivo de huir, de moverse antes de que algo pudiera alcanzarlo. Pero por más que acelerara, no podía dejar atrás la sensación de que alguien lo estaba observando. El semáforo cambió a rojo y en el reflejo del retrovisor vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Un hombre de traje negro, parado en la acera, mirándolo fijamente. No había nada extraño en su apariencia, nada que llamara la atención a simple vista. Pero sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, como si dentro de él no hubiera nada. Santi tragó saliva. El semáforo cambió a verde. No se movió. El claxon del auto detrás de él sonó con fuerza, pero él no apartó la vista del espejo. El hombre de negro seguía ahí, inmóvil. Y luego, sin previo aviso, sonrió. Un escalofrío le recorrió la nuca y, sin pensarlo dos veces, pisó el acelerador. Manejaba sin rumbo, sin saber a dónde ir, pero con una sola certeza, no podía volver a su casa.
Terminó en un bar de mala muerte, el tipo de lugar donde las luces parpadeaban y el aire olía a alcohol viejo. Se sentó en la barra, pidió un whisky doble y se quedó mirando su reflejo en el fondo del vaso. «No te ves bien, amigo». La voz lo hizo girar la cabeza. A su lado estaba un hombre mayor, vestido con una chaqueta de cuero gastada. Tenía la cara marcada por los años y los ojos hundidos en ojeras profundas. Tienes la mirada de alguien que ya sabe cómo termina su historia. Santi lo estudió en silencio. ¿Tú quién eres? El viejo sonrió. Alguien que hizo el mismo error que tú. Santi sintió que la garganta se le secaba. ¿Un pacto? El viejo asintió lentamente. Y ahora estoy esperando mi turno. Santi sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo lo detengo? El viejo soltó una carcajada seca. No lo detienes. Solo esperas a que vengan por ti. Santi se inclinó hacia adelante, con los nudillos blancos de apretar el vaso. Tiene que haber una forma. El viejo suspiró, como si hubiera escuchado esa pregunta demasiadas veces antes. Solo hay dos maneras de terminar un pacto. O pagas lo que debes, o encuentras a alguien que tome tu lugar. Santi sintió un escalofrío en la nuca. ¿Alguien que tome mi lugar? El viejo asintió. El diablo no negocia, pero siempre está dispuesto a hacer otro trato. Santi se quedó en silencio, con la mirada fija en su vaso. La idea ya se estaba formando en su cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Santi dejó el vaso sobre la barra con un golpe seco. Sus pensamientos giraban a una velocidad peligrosa. Su mente analizaba la única opción que le quedaba. Si el viejo tenía razón, si realmente podía transferir su deuda, entonces lo único que tenía que hacer era encontrar a alguien lo suficientemente ambicioso, lo suficientemente desesperado como para aceptar un trato sin hacer demasiadas preguntas. Pagas lo que debes, o encuentras a alguien que tome tu lugar. El viejo lo miró con una mezcla de burla y lástima. Parece que ya estás pensando en alguien. Santi no respondió. Terminó su whisky de un solo trago y se puso de pie. Buena suerte, dijo el viejo, aunque su tono no tenía nada de sincero. La vas a necesitar. Salió del bar con un solo nombre en la cabeza, Rafa. Rafa había sido su sombra durante años. Un tipo leal, pero sobre todo, un tipo con hambre. Siempre había querido más. Más dinero, más respeto, más poder. Santi lo había visto desesperarse cada vez que alguien lo dejaba fuera de los negocios grandes. Lo había visto golpear la mesa, maldecir a todos los que tenían lo que él quería. Rafa sería el candidato perfecto. Lo llamó de inmediato. Te necesito. ¿Dónde? En el mirador. Rafa llegó en menos de 20 minutos. El mirador estaba vacío a esa hora, solo el sonido del viento y el lejano murmullo de la ciudad debajo de ellos. Rafa salió de su auto con su andar confiado, con la chaqueta de cuero sobre los hombros y una sonrisa de quien no se preocupa por nada. ¿Qué pasa, hermano? Te noto nervioso. Santi encendió un cigarro y se lo llevó a los labios. Tengo algo para ti. Algo grande. Rafa entrecerró los ojos, atento. Sigue. Santi exhaló el humo lentamente, midiendo sus palabras. Siempre has querido subir de nivel, ¿no? Tener el control, que la gente te respete. Rafa sonrió. Sabes que sí. ¿Qué harías si te dijera que puedo hacer que eso pase ahora mismo? Rafa lo miró en silencio por unos segundos. ¿De qué carajo estás hablando? Santi tiró el cigarro al suelo y lo aplastó con la punta del zapato. Un trato. Un negocio con alguien poderoso. Pero hay que comprometerse. No hay vuelta atrás. Rafa soltó una carcajada. Hermano, no me asustan los compromisos. Dame el nombre y dime qué tengo que hacer. Santi sintió el sudor frío en la nuca. Se mojó los labios.
No es un nombre que puedas buscar en el teléfono. Rafa lo miró con curiosidad, pero sin miedo. ¿Quieres que haga un pacto con el diablo? La forma en que lo dijo, sin siquiera parpadear, le confirmó a Santi que había encontrado a la persona correcta. No es solo un pacto. Es un pase directo a todo lo que siempre quisiste. Pero tienes que aceptar sin preguntar. Rafa sonrió, divertido. Hermano, no tienes que venderme tanto la idea. Si funciona para ti, funciona para mí. Santi tragó saliva. Entonces dilo. ¿Decir qué? Dilo en voz alta. Dilo con todas tus palabras. Rafa alzó una ceja, pero no dudó. Acepto el trato. El viento se detuvo. El sonido de la ciudad se apagó. El aire se sintió denso. Y en ese instante, supo que el demonio estaba ahí. Rafa sonrió, listo para recibir su nueva vida. Pero Santi supo, sin necesidad de mirar atrás, que algo había salido mal. El silencio que siguió a las palabras de Rafa fue absoluto, como si el mundo entero hubiese dejado de respirar por un instante. El viento se detuvo. Los sonidos de la ciudad parecieron desvanecerse, y en el aire se sintió una presión invisible, como si algo colosal estuviera descendiendo sobre ellos. Santi sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se atrevió a moverse. Sabía que el trato estaba hecho. Sabía que su deuda, su condena, ahora pertenecía a otra persona. Pero algo no encajaba. El rostro de Rafa pasó de la emoción a la confusión en cuestión de segundos. Primero sonrió, esperando sentir el poder, el cambio, el regalo prometido. Pero en vez de eso, su expresión se endureció. Un tic nervioso apareció en su mejilla. ¿Qué está pasando? Santi sintió la boca seca. No respondió. No podía. Rafa comenzó a respirar agitadamente. Su piel, antes bronceada, empezó a tornarse más pálida. Sus pupilas se dilataron tanto que sus ojos parecían dos pozos negros. Se tambaleó hacia atrás, llevándose las manos al pecho como si algo dentro de él estuviera tratando de escapar. Y luego gritó. Un grito que no era humano. Un sonido de puro terror, de desesperación, de algo que entendía demasiado tarde el error que había cometido. Santi sintió la presión liberarse de su propio cuerpo y supo, en ese instante, que estaba libre. Que su trato había sido transferido. Que ya no tenía que temer a las sombras en su habitación ni a los ojos que lo acechaban desde los espejos. Pero no tuvo tiempo de disfrutarlo. Porque Rafa dejó de gritar de golpe y se quedó inmóvil, con los ojos en blanco y la boca ligeramente abierta. Se quedó así por varios segundos, hasta que algo cambió en su rostro. La piel de su cara comenzó a tensarse, como si algo tirara de ella desde adentro. Sus labios se curvaron en una sonrisa extraña, antinatural. Cuando volvió a mirar a Santi, sus ojos ya no eran suyos. Santi dio un paso atrás. No puede ser. El cuerpo de Rafa se inclinó hacia adelante, su cuello se dobló de una manera imposible, como si su columna vertebral ya no le perteneciera. Y entonces, habló. Pero no con la voz de Rafa. Muy astuto, Santiago. Pensaste que podías engañarme. El corazón de Santi se detuvo. Ese no era su amigo. Era él. La entidad dentro de Rafa sonrió, inclinando la cabeza como si disfrutara la ironía de la situación. ¿De verdad creíste que podrías salir de esto sin pagar tu precio? Santi sintió la sangre abandonar su rostro. Todo su plan, toda su esperanza, todo lo que había creído que funcionaría, se desmoronó en un solo instante. Porque el trato que hizo no fue con un hombre. No fue con alguien con reglas humanas. El diablo no hace regalos. Solo pospone su venganza. Rafa, o lo que quedaba de él, se acercó lentamente. Te di poder. Te di lo que querías. Y ahora, Santiago, te toca devolver el favor. Santi corrió. No importaba a dónde.
No importaba si tenía un plan o no. Sabía que no podía quedarse allí. Pero mientras corría por la carretera oscura, con el sonido de sus propios latidos retumbando en sus oídos, entendió una verdad absoluta. No importa cuán rápido corras. No importa a quién traiciones. No importa cuánto te aferres a la vida. Cuando haces un trato con el diablo, siempre viene a cobrarlo.